Un saludo desde aquí a todos y cada uno de los seguidores de este programa Sanidad y Medicina. Esta noche estamos compartiendo con ustedes un tema que espero sea de bendición y para ello les invito a compartir la palabra en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 22, en el versículo 6 y 7. Y vamos a compartir algunos versículos de la palabra del Señor, esperando que este programa pueda ser de bendición y edificación para usted y toda su familia. La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 6 y 7, con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este tiempo, porque el tiempo está cerca. El versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta enseñanza preparada para el día de hoy busca centrarse en el versículo número 17. Hoy, caminando por una de las calles de la ciudad, me abordaron personas a las cuales las vi enseñando y predicando a mucha gente que se acercaba por esos lugares. Cuando ellos se acercaron a mí, yo agradecí el gesto de querer compartir la palabra y les hice mención de que también conocía la palabra y que quizás en otro momento podíamos compartirlo con más tranquilidad. Pero ellos me abordaron y entonces empezó a hablarse de este versículo y ellos me decían, ¿qué entiende usted? ¿Qué es lo que le lee en ese versículo 17 que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven? Y ellos me decían, ¿quién es la esposa? Y entonces yo le decía, bueno, esto es algo que tendría que explicarle con más detenimiento, pero y ellos me decían, no, la esposa de Dios ya está presente aquí en la tierra y está llamándonos. Entonces yo me quedé un poco inquieto porque no sabía qué es lo que me estaban queriendo decir. Y luego más adelante ya escuché sus argumentos y esto me dejó muy preocupado y por eso es de que hoy quería compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 1, en el versículo 12 y 13, la palabra del Señor nos dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí encontramos algo importante. Hasta antes de la venida de Cristo, habían dos tipos de razas o poblaciones mundiales, los judíos y los gentiles. Los gentiles son aquellos que no eran parte del pueblo judío, pero creían en el Dios de los judíos. Pero cuando Jesucristo vino aquí a esta tierra, Él vino a su pueblo y su pueblo no lo conoció. Su pueblo lo rechazó. Y es ahí donde nosotros podemos ver que el Señor Jesús
empieza a dar una enseñanza muy importante. Acabamos de leer este pasaje que nos habla acerca de lo que es justamente ser un hijo de Dios. Y esta parte yo quiero que usted, que me está escuchando atentamente, pueda compartir con nosotros estos momentos que son tan importantes para aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. La Biblia nos dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo en su corazón, en aquel tiempo fue rechazado. Hoy, mucha gente, a pesar de que se sigue predicando el Evangelio, lo sigue rechazando. Pero aquellos que lo reciben en su corazón, aquellos que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y hoy encontramos un pueblo formado por hombres y mujeres quienes constituyen el pueblo de Dios. Pero ¿quién puede decir soy un hijo o una hija de Dios? Aquel que lo ha recibido en su corazón. Y esto, cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, Jesús le quiso explicar a Nicodemo allá en el capítulo 3 de San Juan, y le decía a Nicodemo en el versículo 3, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió en un principio lo que Jesús le quiso decir, y él pensaba que nacer de nuevo significaba introducirse nuevamente en el vientre materno para volver a nacer. Pero Jesús ya le explica posteriormente y le dice, no, Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Las personas comunes y corrientes como usted y como yo, nunca vamos a entender las cosas de Dios y mucho menos su palabra si no experimentamos esto que es el nuevo nacimiento. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, ahí la palabra nos dice así, que aquellos que hemos aceptado la palabra del Señor, pasamos a ser nuevas criaturas. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, cuando una persona ha aceptado a Jesucristo en su corazón, comienza una nueva etapa y ahora todo lo que puede haber hecho antes, cosas que de repente son desagradables, deshonestas, cosas que causan escándalo, vergüenza, esas cosas viejas pasan. Y Jesucristo nos da esa oportunidad de ser hechos nuevas criaturas. Es por eso que a partir de ese instante, las personas experimentamos algo que en Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo número 10, se especifica y se dice claramente que muchos antes de conocer la palabra han sido injustos, ávaros, borrachos, maldicientes, adúlteros, fornicarios, gente que ha vivido haciendo cosas malas. Pero en el momento que realmente aceptamos de todo corazón la palabra del Señor, empezamos una nueva etapa. Somos hechos nuevas criaturas. Y en ese momento el apóstol Pablo dice, ahora habéis sido lavados. ¿De qué? Del pecado. Lavados con la sangre de Cristo. Habéis sido lavados, santificados. Es decir, el Espíritu Santo empieza una obra en el corazón de los creyentes para santificarlos, para limpiar esas manchas. Hemos sido justificados, es decir, Cristo se pone delante de nosotros para decirle, Padre, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que ha hecho. Y como no sabe lo que ha hecho, yo quiero poner mi vida por él. Y nosotros hemos sido justificados
en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, dice que hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. A partir de ese momento, todas aquellas personas que comienzan a vivir conforme lo que Dios manda, empiezan a formar lo que llamamos la iglesia. La iglesia no es el nombre de una denominación. La iglesia es el conjunto de personas, hombres, mujeres, que han decidido aceptar a Jesucristo en su corazón y vivir conforme manda su palabra. A partir de ese momento se inicia un caminar con Cristo y hacia una meta, un objetivo que es llegar a la presencia de Dios. Todos queremos un día llegar a la presencia de Dios. Queremos que cuando nosotros seamos enterrados allá en un sepulcro, nuestro espíritu y nuestra alma vayan a la presencia de Dios y un día, cuando el Señor venga por segunda vez, resucitaremos para estar juntamente con Él. Es por eso que a partir de ese momento, como iglesia, recibimos diferentes nombres. Por ejemplo, allá en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, en segunda de Timoteo vamos a escuchar cómo se le llama a la iglesia y se le pone un nombre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora que seguimos a Cristo, pasamos a formar parte de un ejército y por eso decimos, somos soldados de Cristo. La iglesia es conocida como un ejército de soldados de Cristo, donde Él es nuestro general. Él va adelante guiando este ejército. Pero también cuando leemos el libro de San Juan, en el capítulo 15, verso 5, a la iglesia también se le llama y recibe un nombre muy especial. Ahí Jesús está hablando sobre lo que es la vid, el árbol de la vid. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Ahí nos está enseñando algo muy importante, algo que nosotros tenemos que saber, que así como cuando se desprende una rama de un tallo y se seca, así también el creyente que se aleja de Dios termina secándose, una vida sin rumbo, sin dirección, una vida sin fruto. Y eso es lo que ahí nos trata de decir Jesucristo. ¿Cómo nos está comparando? Como las ramas de un árbol. En el libro de San Mateo, en el capítulo 25, San Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, podemos ver una parábola en la cual Jesucristo le enseñó y dijo acerca de 10 vírgenes, 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. De esas 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y prepararon todo para la venida del esposo. Pero 5 se confiaron y fueron negligentes. Y esas 5 que fueron negligentes pagaron sus consecuencias cuando vino el esposo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra de Dios nos dice que cuando el esposo vino, las que estaban apercibidas, las prudentes, tenían aceite en sus lámparas y recibieron al esposo, mientras que las que no tenían, recién en ese momento quisieron ir
a preparar el aceite. Demasiado tarde, porque cuando llegaron ya no estaba el esposo. Se fue con las 5 prudentes. Hablando Jesús para decirle a la iglesia que la iglesia siempre tiene que estar preparada y que cuando lamentablemente se descuida, llegará un día en el cual muchos se quedarán. ¿Y se quedarán para qué? Para sufrir cosas terribles. Hay mucha gente que me dice, cuando leen el libro de Apocalipsis, a mí me da mucho miedo, porque ahí se leen desgracias, se leen terremotos, pestes, y le da mucho miedo. Pero todo eso es lo que va a pasar a aquellas personas que nunca quisieron aceptar el vivir cerca de Dios, el hablar la palabra, el enseñar la palabra, en buscar a muchas personas que aún no conocen el Evangelio para que busquen en Dios la paz, la felicidad que tanto anhelan. Aquí, ¿cómo se compara a la iglesia? Como la novia. Pero esa novia un día se convertirá en esposa. ¿Cuándo se convertirá en esposa? Dice que un día, primeramente, toda aquella iglesia, digo en general, hombres y mujeres salvados por Jesucristo, serán recogidos de esta tierra, serán recogidos y llevados a la presencia misma del Señor. Ese suceso que un día va a ocurrir se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Juan, cuando recibió la revelación de Jesucristo allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, él miró, él tuvo la experiencia para luego escribirla, donde dice el apóstol Juan, capítulo 7, verso 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Juan vio una multitud de gente, dice, de toda tribu, de toda nación, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Así lo llamó Juan el Bautista. He ahí, dijo cuando lo vio, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es el que un día fue sacrificado en una Pascua, en una cruz, entregó su vida por ti y por mí. Y ahora Él ha recogido a su novia, que son todas aquellas personas que lo han aceptado y han aceptado vivir como Él manda. Entonces, ahí nos dice en el libro de Apocalipsis, no solamente eso, que una vez cuando vio la multitud, Él preguntó y le hicieron a Él la pregunta. Le dicen a Juan, uno de los ancianos habló en el versículo 13 y le dice a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, Juan? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dijo, Señor, tú lo sabes. Y entonces le responde y le dice, estos que estás viendo son los que han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es la iglesia, la novia que está pronto a casarse con el novio, con Jesucristo, en una unión por toda la eternidad. Y es ahí donde un día dice la Biblia, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que se celebrará las bodas del Cordero. Por eso había tanta alegría en el cielo que dice, y oí, dice Juan, capítulo 19, versículo 6 de Apocalipsis, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia. Eso escúchelo bien. Su esposa, que es la iglesia, se ha preparado y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿a quién se le llama ahora? La esposa a la iglesia. Tenga mucho cuidado, porque a usted le van a decir que la esposa es una mujer de carne y hueso que está llamando a todos a reunirse en el mundo. No, 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 no. Aquí tenemos que entenderlo bien, porque la esposa es aquella que un día celebrará allá en la presencia de Dios las bodas del Cordero. Y es por eso que más adelante, cuando hemos leído el capítulo 22, el Espíritu Santo que en este momento está reinando aquí en esta tierra, esperando la venida de Cristo, así como usted y como yo, estamos esperando que el Señor pronto recoja su iglesia de este mundo, porque no queremos pasar todo aquello que estamos viendo que solamente es principio de dolores, tanta muerte, asesinatos bajo el sicariato, robos, estafas, violaciones de niños, de recién nacidos, trata de personas y tantas cosas más. ¿Cree usted que Cristo no está viendo todo esto que está pasando? Pero Él está esperando que usted y yo estemos preparados, que no estemos todavía, si un tiempito más yo voy a dejar esto o tal cosa, no, sino que ya estemos listos porque ya Él pronto va a llevar su iglesia de este mundo. Yo no sé si pasará un año o un mes o 10 años, yo no lo sé, pero cada día se escucha más que la presencia de Dios se está acercando a este mundo, que cada vez se encuentra más desviado. Hay mucho sufrimiento. Conozco de cientos de familias que sufren hoy las consecuencias de no tener a su madre al lado. Hogares que están divididos. Tengo testimonios de mujeres que han preferido irse con el amante y abandonar a sus hijos. O el esposo, de igual manera. Testimonios de adolescentes que en esa frustración y en esa cólera entregan su vida a las drogas, al alcohol, a tantas cosas desagradables. Por eso, cada día la sociedad se está degenerando. ¿Y qué es lo que dice la iglesia y qué es lo que el Espíritu Santo dice? Lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis capítulo 22. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven y recógenos ya de este mundo para no ver tanta maldad, tantas cosas. Nosotros queremos que nuestra pareja, los que son casados, nuestros hijos, nuestros familiares queridos, acepten la palabra del Señor. Pero a veces los invitamos y no quieren saber nada de Dios. Se burlan de tu fe, de mi fe. Creen que estamos hablando cosas sin sentido. Creen que somos fanáticos. Creen que todo esto es pura palabrería. Esto es palabra de Dios. No son mis palabras, es palabra de Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga también, ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, pero de la vida eterna gratuitamente. Seguir a Dios no tiene un costo económico, monetario. Seguir a Dios es una decisión. Y yo espero a usted que me está escuchando o que me está viendo, que usted tome una decisión y que le diga al Señor
si realmente usted quiere seguirlo de todo corazón. Si usted lo quiere hacer, ahí donde está, le invito a que incline su rostro y pueda decir conmigo una oración y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, escuchando tu palabra, yo sé y soy consciente de todas las cosas que viene pasando en la sociedad, mucha maldad, mucho dolor y sufrimiento. Y yo quiero, Señor, que tú pongas tus ojos sobre mí y que tú me ayudes, Señor, cada día a hacer tu voluntad, lavarme, santificarme, justificarme en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Tú lo enviaste a esta tierra. Muchos lo rechazaron, pero Él dejó su palabra escrita. Y ahora, Señor, yo quiero aceptarte. Yo no quiero rechazarte. Quiero aceptarte para empezar a vivir contigo. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Y permíteme, Señor, no solo a mí, sino a toda mi familia, que te conozcan, que te amen, que entreguen su vida en tus manos. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra y de meditar en estos versículos que espero, Señor, sea de bendición a toda aquella persona que lo pueda escuchar. Te doy gracias y por cada uno de los que están presentes y los que están escuchando, Señor, sea la bendición para ellos y su familia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, y a todos los invito a seguirnos acompañando a través de Sanidad y Medicina, este programa que espero sea de bendición para usted y para toda su familia. Muchas gracias por estar con nosotros y que la paz y la bendición del Señor acompañe a cada uno de ustedes. Amén.